Buenos días, amados. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Niños, vamos saliendo a su escuela dominical. Todos los niños hasta los 12 años cumplidos a su escuela dominical. Quiero aprovechar la oportunidad mientras los niños van saliendo. Quiero saludar al pastor David Castro. Pastor, bienvenido, está visitándonos con su esposa. Muchas gracias. Viene de la iglesia Rescatando Multitudes de Cotizas. Son bienvenidos, amados. Y también quiero aprovechar para saludar a mi hermano Alex Aponte, que Alex Aponte está de cumpleaños el día de hoy. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé mucho más a la gloria de Dios. Quiero que vayas a tu Biblia en el libro de Mateo para que volvamos a leer el versículo que nos ha ocupado estas dos últimas semanas y que vamos a concluir en la semana de hoy. Mateo 28. Del versículo 18 al versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú vengas sobre nosotros en esta mañana y abras nuestro entendimiento. Que la palabra que tú has enviado no vuelva a ti vacía, sino que haga el propósito con el cual tú la envías en nosotros, para que podamos seguir peregrinando. O quizás, Señor, para aquellos que aún no están peregrinando, puedan venir a tus pies, Señor, y conocerte. Pero no conocerte según la carne, sino conocerte según el Espíritu. Y puedan, Señor, así entrar en vida nueva. Y te ruego, Señor, que tú hagas tu obra en medio de la congregación. Que finalmente, Señor, estamos acá reunidos porque tú nos has permitido llegar hasta acá. Nadie se acerca a ti que tú no lo atraigas hacia ti, Señor. Así que quiero darte gracias por cada alma aquí presente y pedirte que tu bendición sea sobre nosotros, que tú puedas fluir por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta porción de la palabra, que probablemente usted la ha escuchado como la Gran Comisión. Y nosotros la hemos aquí titulado la Comisión de la Iglesia. Podemos ver que esto se separa en al menos tres partes, ¿no? La primera parte la he llamado declaración, la segunda parte la he declarado comisión y la tercera la he declarado promesa, o la he llamado promesa. Y es lo que usted vio subrayado allí, que es lo que vamos a estar tratando este domingo. En cuanto a lo que tiene que ver con la declaración, dijimos que cuando el Señor va a proceder a dar la encomienda a la iglesia, Él comienza hablando de la potestad, la autoridad que Él tiene para hacer eso. Y entonces comienza a decirle a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en base a que me ha sido dada toda autoridad, yo los voy a enviar a ustedes. Ese domingo trabajamos el hecho de ver en la palabra que en efecto el Señor ha sido investido de esa autoridad. Y tocamos algunos pasajes de la palabra. Creo que esa prédica ya la montaron en el canal de YouTube de la iglesia. Usted puede, si no la escuchó o si desea volverla a escuchar, puede ir allí para ver. Pero pudimos demostrar de una manera enfática y definitiva que en efecto Jesús es quien dice ser y tiene esa autoridad.
Una vez que Él ha puesto en evidencia la potestad que tiene para dar la orden que va a dar, entonces da la orden. Y le dice a la iglesia: usted y yo tenemos que ir a todas las naciones para hacer discípulos, y debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debemos enseñarles a que guarden, que obedezcan todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. De esta manera el Señor pone de manifiesto cuál es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Y la semana pasada hicimos hincapié sobre esto, tocando dos aspectos que de alguna manera, vamos a decir, afectan a la iglesia de hoy en día, para remarcar: no hemos sido llamados a hacer política, la iglesia no ha sido llamada a involucrarse en la política, lo cual no quiere decir que no deba predicar a los políticos para que los políticos se conviertan al Señor. Y la iglesia tampoco ha sido llamada a hacer acción social. Muy probablemente la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo primero. En lo segundo, quizás usted dirá: caramba, pastor, ¿cómo es eso? Déjame decírtelo de esta manera. Si alguna iglesia pone por encima del hacer discípulos, la labor social ha perdido rumbo. Cualquiera puede hacer labor social. Cualquier fundación filantrópica puede hacer labor social. Cualquier fundación humanitaria, cualquier organización humanitaria puede hacer labor social. Pero solamente la iglesia puede predicar en el nombre de Cristo. Solamente la iglesia puede hacer discípulos y traerlos al reino. Si está al alcance de la iglesia hacer labor social, la iglesia deberá hacerla para mostrar el amor de Jesús. Pero por encima de esta tarea está la tarea de hacer discípulos y de que el reino de los cielos se ensanche. Y la manera de hacerlo, los vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada hacíamos hincapié: usted debe bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. La semana pasada varias personas se acercaron para decir: pastor, nos queremos bautizar. Así que estamos esperando que en el curso de la siguiente semana ver varias personas que han entendido que es un mandato del Señor el bajar a las aguas y el ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para así iniciar o para así dar la primera muestra de que yo realmente creo obedeciendo su mandato. Y hay que decirle a todos: hay que obedecer todo lo que Jesús nos manda, todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y entonces el Señor termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amados, esta es una promesa maravillosa. Esta es una promesa gloriosa. El Señor se levanta y declara su autoridad, y en esa autoridad nos dice: ve, no vas a ir solo, yo voy a ir contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No se ha terminado el mundo, por lo tanto el Señor está con nosotros. Lo sienta o no lo sienta, porque este camino no es por sentir, este camino es por fe. Creí y por lo tanto hablé. Sienta yo o no sienta, lo que la palabra declare, eso es una realidad. Y en función de eso nos vamos a mover y vamos a actuar y vamos a hacer, porque sabemos en quién hemos creído. Y en aquel en quien hemos creído no es mentiroso. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos firmemente que el Señor está con nosotros cuando nos metemos para allá, para Guanacaste, y cuando hacemos esa obra en medio de los guaraos, los hermanos que están en Barrancas. En lo particular sentimos nosotros como iglesia, hoy con Cristo, como iglesia local, que el Señor nos ha puesto esa carga. En el año 2012 el Señor me permitió asistir a Colombia, el Congreso de Avivamiento, de la Iglesia de Avivamiento, y mientras estábamos ahí adorando al Señor, el Señor habló a mi espíritu y me dijo: cuida a mi pueblo guarao.
Así que regresando, conversé con los hermanos de la Junta, estuvieron de acuerdo y con más énfasis comenzamos a hacer lo que habíamos venido haciendo hasta este entonces. Y estamos involucrados hasta donde nos da nuestro alcance con lo que tiene que ver con el pueblo de Guardado, Barrancas y la zona de Guanacaste. Porque el Señor nos comisionó. Pero el Señor va con nosotros y no estamos solos. Cada uno de esos hermanos que usted vio en ese video, que puede hablar con ellos y les puede testificar cada uno de ellos sus experiencias con el Señor en los viajes a Guanacaste, en los viajes a Barranca, y cómo el Señor ha metido su mano, porque el que ha dado esta promesa no es hombre para mentir. Es nuestro Señor Jesús, es Dios. Y usted y yo tenemos que meternos eso en el corazón. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Desde el mismo momento que usted creyó en Jesucristo, que usted le entregó la vida a Jesús, que usted se arrepintió de sus pecados y le pidió a Jesús: entra en mi corazón, yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. El Señor vino a su vida, vino a mi vida, y desde ese entonces no nos ha abandonado jamás. Jamás. Aun cuando usted haya tenido días en que puede decir: sabes, ese día sentí como que los cielos eran de bronce, que no había oración que atravesara eso, ese día me sentí solo desde la perspectiva física. A pesar de que usted pueda tener esa experiencia, sobre la experiencia priva la palabra: no estás solo. Esos son los momentos en que usted y yo debemos doblar rodillas. Aunque no siento que estás escuchando nada, tú dices que estás conmigo y yo lo creo. Vamos a ver un poquito a propósito de esta promesa que nos impacta el día de hoy, que nos llega el día de hoy. ¿Cómo fue tomando cuerpo en medio de los discípulos de la iglesia primitiva? Esto que acabamos de leer en Mateo 28, vamos a ubicarnos en el tiempo, ¿no? El Señor murió y resucitó. Los discípulos que han caminado con Jesús durante 3 años y medio, han podido ver esto. Y en este tiempo que el Señor ha resucitado y que no ha terminado de subir definitivamente al cielo, Él está apareciendo y desapareciendo a los discípulos y le está hablando y le está revelando cosas. Y les dice esto. Yo no sé cómo tú lo interpretarías, yo te voy a decir cómo yo lo interpretaría. He estado caminando con este hombre por 3 años y medio. Desde el momento que Juan lo bautizó hasta el momento que murió en la cruz. Y en el momento que murió en la cruz, que la desesperanza vino sobre mi vida, a los 3 días se presentó resucitado. Y entendí que en efecto era quien dice ser, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entendí que toda potestad le da en el cielo y en la tierra. Es capaz de hacer lo que sea necesario. Lo ha mostrado, lo ha evidenciado. Así que cuando se levanta y me dice esto, mi primer pensamiento es: bueno, aquí tenemos que cumplir con una tarea, tenemos que hacer este trabajo que Él nos está dando, y Él va a estar con nosotros. Así como lo estamos viendo aquí, Él va a estar con nosotros. No había ninguna razón para pensar otra cosa, a pesar de que días antes el Señor les había hecho ver que Él se iba a ir y que Él iba a enviar a otro en su lugar, para que esta promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pudiera ser cumplida. Unos días atrás, para ser más exacto, la noche que el Señor fue entregado, el Señor habló con sus discípulos. Están en Jerusalén, están celebrando la Pascua en Jerusalén. Pueden notar que hay como un dejo de tristeza en el Señor, aunque quizás no logren definir exactamente qué es. ¿Se han dado cuenta que el Señor despachó a Judas Iscariote a hacer algo? No tenían certeza de qué era lo que Judas iba a hacer.
El Señor sí lo sabía. Y sabiendo que le quedaba poco tiempo antes de que Judas regresara a su abominable traición, Él comienza a hablarle a los discípulos y a decirles muchas cosas. Cosas que gracias al Señor quedaron registradas en el libro de Juan. El libro de Juan es maravilloso. El libro de Juan es poderosísimo. El libro de Juan es excelente. El libro de Juan tiene la particularidad, no, porque no me vayan a interpretar que los demás libros de la Biblia no son excelentes, todos son excelentes, pero tiene la particularidad de que va a narrar los discursos de Jesús, y en especial el discurso que dio la noche que fue entregado, porque desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 se da la tarea de narrarnos esa noche. Poco más de una tercera parte del libro Juan la dedica a narrar los eventos de esa noche y las cosas que Jesús dijo. Entre otras cosas, Jesús les dijo lo siguiente: Juan 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por supuesto que no lo podían entender. Jesús estaba allí. Pensar que algo malo le podía suceder a Jesús no era exactamente algo que ellos iban a estar imaginando. Lo habían visto hacer grandes cosas. Y sin embargo el Señor comienza a hablarles de esta manera: yo voy a rogar al Padre y el Padre os va a dar otro consolador. Quizás en este momento pueden pensar que se va a añadir otra persona al equipo. No necesariamente pensar que Jesús va a ser quitado y otro va a tomar su lugar, sino que otro se va a añadir al equipo. Dice: este otro consolador, la tarea de este otro consolador, Él va a estar con vosotros para siempre. E inmediatamente les dice quién es ese otro consolador: es el Espíritu de verdad. Usted lee la Escritura, cuando estas palabras vienen colocadas así en mayúscula, es porque se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Consolador con C mayúscula, Espíritu de verdad, ese Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Yo le voy a rogar al Padre y el Padre les va a enviar otro consolador. Ese otro consolador, que también es Dios, de mi misma naturaleza, de mi misma esencia, va a estar con vosotros siempre. Él es el Espíritu de verdad. El Señor les estaba revelando: yo te voy a enviar el Espíritu Santo. Yo te voy a enviar el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a estar contigo siempre. Eso, mis amados hermanos, es glorioso, aunque quizás en ese momento no lo podían comprender. De hecho, Él les asegura: este Espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir, porque el mundo no le ve y el mundo no le conoce. Hoy, que estamos en el siglo XXI, que la ciencia se ha desarrollado, nosotros debemos ser cuidadosos con estas palabras, porque el mundo arremete contra la iglesia, arremete contra la palabra. Y usted y yo, como cristianos, debemos saber dónde nos vamos a plantar. Hoy por hoy hay cosas que quizá para un cristiano genuino, un cristiano que está bien plantado, que sabe en quién ha creído, no hay mucha discusión a propósito de que la evolución no es tal. Sin embargo, por años no se enseña creación en los colegios, se enseña evolución. A pesar de que los científicos saben que es la teoría de la evolución, todo lo que es teórico es porque no ha sido demostrado.
Usted no habla de la teoría de la gravedad, usted habla de la ley de la gravedad. Eso es una ley, se puede demostrar y eso es así. Pero la teoría de la evolución no es necesariamente demostrable, pero sin embargo se enseña como un hecho. Porque el mundo, las cosas que son de Dios, no las puede recibir porque no las ve y tampoco las conoce. Y con el crecimiento, vamos a decirlo así, de las ciencias que hoy en día se llaman las ciencias sociales, debemos tener mucho cuidado. Si alguno de nosotros aquí somos profesionales en las ciencias sociales, educador, antropólogo, psicólogo, etcétera, 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 debe sedazar su profesión por la palabra de Dios y no por las teorías humanistas o por las teorías filosóficas que el mundo levanta, sino por la palabra de Dios. Porque el mundo no puede recibir las cosas que son de Dios porque no le ve. Si no lo veo, no existe. Y porque no le conoce. Pero Jesús le dice a sus discípulos el por qué ellos sí lo van a recibir. Y les asegura: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Porque no sé si logras entender exactamente lo que les está diciendo. Ustedes sí van a recibir ese otro consolador porque ustedes le conocen. Ustedes le conocen porque mora con vosotros. Era evidente que se estaba refiriendo a él mismo. Y aunque el Señor sabía que ellos no entendían muy bien, acababan de venir de un argumento. Si usted lee todo el 14, un poco más atrás, acaban de venir de un argumento. Cuando Felipe le dice a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús: Felipe, tenemos 3 años y medio caminando juntos y me vas a pedir eso. Felipe, ¿todavía no sabes que el Padre y yo somos uno? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahora les está diciendo: el consolador que te voy a enviar, tú lo conoces, porque está contigo, mora con vosotros. Soy yo, dice el Señor, pero en otra persona, en la persona del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, va a estar en ustedes. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Yo no sé si usted realmente lo logra comprender, lo logra entender, pero lo que le está diciendo es: hasta ahora he estado con ustedes, pero en la persona del Consolador no voy a estar solamente con ustedes, voy a estar en ustedes. Va a entrar y va a ser morada en nosotros, literalmente. Por eso el mundo no lo puede recibir, no lo ve, no le conoce. Una persona que no conoce al Señor, una persona que no ha recibido al Señor, desde la perspectiva de lo que ha sido creado, no difiere en nada de un cristiano. Es cuerpo, alma y espíritu. Pero mientras que el que no conoce al Señor, el Espíritu de Dios no está en él, el cristiano tiene ese cuarto elemento, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y amados, eso es grande, grande. Que el Señor haya consentido en vivir en nosotros, eso no lo supera nada, nada de lo que el Señor haya prometido. Por eso era lo que les decía al principio: esta promesa es gloriosa. Yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta porción de Juan que les estoy leyendo, él termina diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Uno es huérfano, pues, en el sentido literal de la palabra, si te quedas sin papá y sin mamá y tus padres mueren. O sea, desde la perspectiva, vamos a decir, de la palabra como tal, sin importar la edad que tú tengas, cuando papá y mamá mueren, eres huérfano. Claro, la idea de huérfano uno lo asimila sobre un niño que como que
tiene la necesidad del papá y la mamá, y si se quedara sin su papá y su mamá, queda huérfano. Así que de alguna manera Él les está diciendo: yo me voy a ir, no os dejaré huérfanos. Mi persona como tal no la van a seguir viendo, yo vendré a vosotros. Y de una manera magistral, aquí en Juan, en lo que acabamos de leer, ratificamos la Trinidad de Dios, porque le dijo a Felipe: el Padre y yo somos uno. Y ahora aquí le dice a todos: yo voy a enviar el Consolador que va a estar en vosotros, para asegurarles: yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo. Y ministra Dios en función de lo que Él quiere, como Él lo ha diseñado. Lo entienda el hombre o el hombre no lo entienda. Dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es igual a Jesús. Así que la promesa de Jesús está siendo una realidad en nuestras vidas hoy. No nos ha dejado solos, sigue con nosotros. Fíjense lo que le dice un poquitico más adelante en Juan 16. Ya usted está ubicado conmigo que este es el mismo discurso. Desde el 13, Juan 13, está todo hablando lo mismo, en la misma noche. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amado, póngase en los zapatos de los discípulos. Ya vaya, ¿cómo es eso que a mí me conviene que tú te vayas? Tiene que explicarme eso mejor, porque yo te he visto con una cestica, con pocos peces y pocos panes, sacar y alimentar 5,000 personas. Solamente los hombres los contaron, solamente contaron 5,000 hombres. Había más personas allí, porque no contaron ni las mujeres ni los niños, y todavía sobró 12 cestas. Yo te he visto aparecerte en medio de la noche como un fantasma caminando sobre el agua. Yo te he visto dormido allí en la balsa, en la lanchita esa, y el mar estar todo picado, el viento soplando, y cuando te hemos ido a despertar, reprendernos a nosotros por nuestra poca fe, y luego decirle al viento: cesa, decirle al mar: cálmate, y que la bonanza se haga. Yo te he visto bajar del monte, no sabiendo, supongamos que no soy ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, que te habías transfigurado ahí arriba, y que me has conseguido aquí luchando con un demonio sordomudo que no me quiere hacer caso, que no quiere sujetarse, y tú has aparecido y le has ordenado que suelte al niño, y el niño ha quedado libre. ¿Cómo tú me vas a decir que me conviene a mí que tú te vayas? Es que te conviene, porque si lo que has visto hasta ahora es bueno, lo que viene es mejor. Te conviene. Si crees que has visto cosas buenas hasta ahora, espera para ver lo que te falta. Y usted recuerda, la semana pasada leímos en Hechos capítulo 1, ese fue justo el día que el Señor iba a ser levantado, ¿no? Y Él le comienza a hablar a los discípulos obviamente no saben que Él va a ser levantado, y le ratifica la comisión. Usted va a ser testigo, usted va a comenzar aquí en Jerusalén, después se va a mover a Judea, después a Samaria, pero a ver los confines de la tierra. Pero no debes iniciar eso hasta que la promesa del Padre, la que oíste de mí, no haya venido sobre vosotros. Cuando eso suceda, entonces sí vas a cumplir la comisión que te he dado. Y como la semana pasada estábamos estudiando exactamente la comisión, hicimos hincapié que esa comisión no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, porque ese día el Señor fue levantado, se quedaron ahí viendo al Señor, caramba, ahora sí se fue. Pero definitivamente esta promesa tiene que cumplirse de alguna manera, porque se fue y el mundo no se terminó. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que de alguna forma Él tiene que cumplir su palabra, porque Él no miente. 10 días después, estando ellos en oración en el aposento alto, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos. Y el Espíritu Santo de Dios llenó ese lugar y los llenó a cada uno de ellos,
Su interior fue llenado del Espíritu Santo de Dios a rebosar. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro se levantó, hizo la predicación de su vida. Pero no solamente sucedió eso como aplicación hacia otros, hacia afuera. Dentro de ellos la conciencia del Espíritu Santo creció. Y comenzaron a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y comenzaron a experimentar la plenitud de la promesa. Usted sí lo va a recibir porque usted lo conoce. Porque está contigo, pero estará dentro de ti. Y ese día el Espíritu Santo, viniendo dentro de ellos, fue como que los hubiese sacudido. Yo estoy aquí. Y desde ese momento, la vida de ellos cambió. Y entendieron que relacionarse con el Espíritu Santo es lo mismo que relacionarse con Jesús. Jesús y el Espíritu son uno. Amén. El Espíritu está dentro de nosotros, por lo tanto Jesús está dentro de nosotros. La vida de ellos fue cambiada, la vida de ellos fue transformada, la vida de ellos fue renovada. Pero eso no fue solamente para la iglesia primitiva, esa es una promesa para la iglesia universal. Así que la iglesia de hoy, que hemos alcanzado el siglo XXI, la promesa sigue estando viva. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi Espíritu va a venir sobre ti. Y no va a estar solamente contigo, va a estar dentro de ti. Y eso es lo que te va a hacer cristiano. Porque dice Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No dice que si alguno no anda con el Espíritu como que si estuviese al lado mío, sino que si alguno no tiene, no es de Cristo. El Espíritu debe venir sobre nuestras vidas y entrar en nuestras vidas, y allí usted debe experimentarlo, usted debe sentirlo. Pastor, quiero que te diga algo. Tengo 30 años en el Evangelio y nunca lo he sentido. ¿Qué hago? Dobla rodillas, ora y pide, porque el que pide se le da, el que toca se le abre, el que busca encuentra. ¿Cuánto tiempo? Todo el que sea necesario, porque esta es la perla de gran precio y vale la pena que tú inviertas todo lo que tú eres en pos de esto, porque Jesús lo vale. Pastor, ¿significa que estos 30 años no significan nada? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que hay más que tú puedes recibir, porque el río de Dios es cada vez más profundo. Cuando tú crees que llegaste a la altura del río de Dios y que ya no hay más, Él te dice, ahora es que queda. Puedes seguirte zambullendo y seguir profundizando. Aún el que más haya sentido, el que más haya experimentado, Dios va a venir y le va a decir, yo tengo más para ti. Lo que tenemos que evitar es que nuestra mente, nuestro intelecto nos ponga freno. Porque durante la historia de la iglesia, cuando se levantaron aquellos que no sentían nada, y en lugar de buscar, querían justificar el no sentir nada, colocaron el Evangelio como una experiencia de fe a través del intelecto. Y el Señor es muchísimo más que eso, mis amados hermanos. El Señor va a venir a renovar tu mente para que tengas la mente de Cristo, pero Él viene a renovar tu corazón para que sientas como siente el Señor, y viene a renovar tu voluntad para que actúes también como actúa Él, para que a plenitud te amalgames con Él y cada día que pase te parezcas más a Él. Esa es la promesa, y eso fue lo que ellos vivenciaron. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Si no has leído el libro de Hechos, te lo recomiendo que lo leas, que lo escudriñes, que lo estudies, que te empapes en él. Pedro y Juan regresaron del concilio y le dijeron a la iglesia,
nos han dicho que no hablemos más en el nombre de Jesús. No, eso no puede ser. Vamos a orar. Y la iglesia en pleno comenzó a orar, pidiéndole al Señor y diciéndole: mira esto, lo que están haciendo, la oposición que quieren traer a nuestras vidas. Estos hombres que le habían dicho estas cosas no eran cualquier hombre, eran hombres que tenían autoridad y que tenían poder. Eran los mismos que se habían confabulado para crucificar a Jesús, que no tuvieron ningún reparo en traer testigos falsos para acusar al maestro, con tal de que se hiciera lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Así que no era cualquier amenaza la que estaban recibiendo. Pero ellos se presentaron delante del maestro y comenzaron a orar. Y mientras oraban, el Espíritu Santo se movió en medio de ellos para decirle: no temas, yo estoy contigo. Porque no era que los apóstoles habían inventado una máquina y le habían dicho a algún fulano: ¿sabes? Cuando digamos tal cosa, tú aprietas el botón y se va a comenzar a mover el lugar. No. Ese fue el Espíritu Santo, que hizo acto de presencia. Y para que todos supieran que Él estaba allí, el lugar comenzó a moverse. Y ninguno salió corriendo despavorido: ¡ah, un terremoto! No, ellos sabían que era el Espíritu Santo que estaba allí. Porque acto seguido de llenar el lugar y mover el lugar, lo comenzó a llenar a ellos. Usted siente la llenura del Espíritu, porque eso se siente. El Espíritu está dentro de usted y Él habilita, vamos a llamarlo así, sus emociones espirituales. No son emociones sensuales ni emociones almáticas, sino sus emociones espirituales, para que usted sea capaz de sentirlo. Y de una manera inmediata comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Quizás algunos salieron de ahí enmachetados a predicarle a cualquiera que conseguía, pero probablemente otros ahí se quedaron hablando en lenguas y glorificando el nombre del Señor. Porque cuando el Señor viene sobre su vida, su poder sobre tu vida, el poder sobrenatural de Dios te llena. El poder sobrenatural de Dios te impacta. Pero quiero decirte más, porque no es solamente una experiencia colectiva. No es solamente, ok, si cuando me reúno en la iglesia va a pasar eso, cuando hago la asamblea general va a pasar eso. No, es también una experiencia individual, porque el Señor nos ha llamado a que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 18. Hechos 18, versículos 9 y 10. Pablo acaba de entrar a la ciudad de Corinto y está haciendo una obra ahí en la ciudad de Corinto. Está comenzando a predicar, la gente se está comenzando a convertir, hay oposición. Así que en esa noche, dice la Escritura, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La compañía del Señor, mis amados hermanos, no es un dogma teórico. Sí es una doctrina, es algo fundamental, pero se evidencia en la práctica. Los discípulos no se iban a conformar con menos de lo que ya habían recibido. Hablando de los primeros apóstoles, ellos podían decir: yo he tocado a Jesús, yo he llorado con Jesús, yo me he reclinado en el pecho de Jesús, yo he podido sentir el olor de mi Señor. Y cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas, porque el Señor subió, se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso, el Espíritu viene sobre nuestras vidas, podemos experimentar, podemos recibir, podemos palparle a Él. Esa noche el Señor le habló a Pablo y le dijo estas palabras. Y tú podrás quizás pensar, cuando oyes la palabra Señor, que se refiere a nuestro Señor Jesús, y no estarías del todo errado, pero la administración en esta dispensación no corresponde a nuestro Señor Jesús, corresponde al Espíritu Santo de Dios. Creo que prestes atención acá, que no pierdas la bendición. Simplemente los diáconos están trabajando allí porque va a haber un bautismo, más nada, no pasa más nada.
No dejes que el enemigo te robe la bendición haciéndote que te distraigas por cualquier cosa. Concéntrate en lo que realmente tienes que concentrarte y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Esa experiencia que el Señor quiere que tengamos con Él es una experiencia cercana, una experiencia genuina. Esa noche el Señor, el Espíritu Santo, visitó a Pablo y le habló eso. El uso de la palabra Señor no está limitado a Jesús, porque David el salmista escribió lo siguiente: digo el Señor, Dios el Padre, a mi Señor, Dios el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y dice 2 de Corintios, el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Señor se le presentó a Pablo, el Espíritu le habló. Pablo tuvo una visión. Sí, tuvo una visión. El Señor le habló desde la visión. Pero el Señor también te habla, y es lo más usual que suceda dentro de ti. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a discernir la voz de Dios de la voz de nuestros pensamientos. Y eso, mis amados hermanos, es para todos los cristianos. Usted puede leer, por ejemplo, cuando hubo la conversión de Pablo, de Hechos, capítulo 9, y ve cómo el Señor se le presentó en la noche a Ananías. Es la única vez que va a mencionar a Ananías en toda la Escritura. Se le presentó a Ananías y le habló a Ananías. El Señor le habló a Ananías. El Espíritu de Dios le habló a Ananías. Ananías estaba orando, y en esa oración el Espíritu del Señor comenzó a conversar con él. Ananías, ve a tal y tal sitio, anda a este lugar, ahí va a estar Saulo de Tarso y te está esperando. Y tal cual como usted se relaciona con una persona, Ananías, como cualquier otro ser humano, le dijo al Señor: ¿sabe quién es Saulo de Tarso? Como que si el Señor no lo supiera, ¿verdad? ¿Sabe dónde me estás mandando? Claro, Ananías, claro, te está esperando, anda, ve. Porque ya el Señor había tratado con Pablo. Y Ananías fue. A lo mejor, porque la Escritura no habla de eso, pensando, bueno, voy a ir así me despecuecen. Porque los cristianos obedecemos. Los cristianos no estamos esperando entender al Señor, sino obedecerle. Quizás nos manda a hacer algo que nos parece locura, pero nosotros igual lo vamos a hacer. Si tenemos ese testimonio que el Señor nos está mandando, nosotros lo vamos a hacer. Porque esa es la marca de fábrica de los cristianos. Los cristianos obedecen. Y Ananías fue. Y gracias a la oración de Ananías, Pablo no solamente recobró la visión porque se había quedado ciego, sino que por la imposición de manos de Ananías, un discípulo más del montón, por decirlo de alguna manera, el Espíritu de Dios vino sobre Pablo, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Porque así está escrito: las señales siguen a los que creen. Ponen manos y el Espíritu de Dios se mueve. Mis amados, debes creer que esta promesa es una realidad. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que eso no es solamente para la iglesia primitiva en pleno, o para los apóstoles como Pablo. Hay cualquier cantidad de experiencias narradas en el libro de Hechos, sino que la realidad es para todos. Músicos pueden ir pasando. 2 Corintios 13:14. Fíjense cómo Pablo se despide de los hermanos de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo, la coinonía con el Espíritu, la relación cercana con el Espíritu Santo. Yo te puedo testificar y decir
Esto, mis amados hermanos, que te estoy hablando es una realidad. Y todos los que nos acercamos al Señor, el Señor nos visita de esa forma y comenzamos a tener comunión con Él. Pocas veces me gusta hablar de mis experiencias, porque lo menos que quiero que usted piense es que mis experiencias tienen que ser alguna suerte de dogma, o que usted todo le tiene que pasar igual. O quizás algunos piensen, bueno, claro, eso es porque tú eres pastor. Pero la verdad es que la experiencia de la comunión con el Espíritu Santo, usted la comienza a sentir desde que usted es un neófito. Y todos en algún momento fuimos neófitos. Yo fui el neófito que me paré en el púlpito de mi iglesia para darle las gracias al Señor, porque ese día no tenía real, y vino alguien y me brindó un almuerzo, y no solamente me brindó un almuerzo, sino que también me brindó un cigarro. Y el pastor, neófito. Pero el hecho de que seamos neófitos no significa que el Espíritu Santo no ha venido sobre nosotros como una realidad, para visitarnos, para tocarnos, para que tengamos esa comunión con Él. Yo venía de la universidad, venía un poco quebrantado espiritualmente, así que me fui para casa de la anciana, que en ese momento era responsable de la iglesia, a ver si me podía atender, si podía conversar con ella, si podía orar por mí. Y cuando llegué, ella me abrió la puerta y me dijo, wow, qué bueno que viniste, yo creo que Dios te mandó. Y estaba otra persona allí, otra hermana, y estaban orando por ella. Así que ella me pidió, ¿qué tal y si me acompañas y oramos por ella? Comenzamos a orar. La hermana estaba sentada, yo estaba detrás de la hermana. La hermana que era la anciana estaba a uno de mis lados, no recuerdo qué lado estaba. Y yo cerré mis ojos y comencé a orar por la hermana. Señor, bendice a esta hermana, con mis ojos cerrados. Y de repente pude experimentar, pude sentir como la presencia de Dios inundó ese lugar. Y yo sabía que Él estaba ahí. Yo tenía mis ojos cerrados. La señora estaba sentada acá, ella estaba en el balcón del apartamento. Yo tenía mis ojos cerrados y de repente con mis ojos cerrados el Señor me dio una visión. Y en esa visión yo vi el Señor materializarse sobre una esquina del lugar. Yo no le veía el rostro, yo solamente veía su cuerpo y yo sabía que era el Señor. Y el Señor comenzó a caminar hacia nosotros y se puso en medio de la hermana y mi persona. Y estando allí en medio se extendió sus manos y puso una de sus manos sobre mi corazón y la otra mano sobre la cabeza del hermano. Yo pude sentir el amor de Dios, pude sentir esa presencia, ese fuego. Y allí estuvimos orando un buen rato, hasta que sentí que el Señor nos quitó las manos y se regresó exactamente por donde vino y se desapareció. En ese momento concluimos la oración. La hermana que estaba sentada dice, wow, hermano, qué tremendo cuando usted me puso la mano sobre la cabeza. Yo jamás le puse la mano. Aunque ella no vio al Señor, ella fue capaz de sentir. Quien le puso las manos fue el Señor. Yo nunca le puse la mano. No hablé con la anciana, pero salí ministrado. Esa mano del Señor en mi corazón fue todo lo que yo necesitaba ese día. Y me fui gozoso, contento, alegre. Porque la comunión del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Todos los creyentes. No es para los apóstoles, pero para todos los creyentes. En el año 92 yo tenía ya 8 años caminando con el Señor. Y estuve en lo que considero en mi caminar en Cristo en uno de los momentos de crisis más fuertes. Andaba todo el tiempo peleado con mi pastor. Pensaba que yo me la sabía más que el pastor. Había un área particular de mi vida que el pastor estaba tratando y yo no le permitía que él tratara. Y él me decía que era una forma y yo le decía que era de otra forma. Y a cierto punto él me había entregado las manos del Señor y yo no sabía eso.
Y como él dejó de insistir, yo pensé que se había dado cuenta que yo tenía la razón. Esa noche vivimos allá en el campamento y el culto todas las noches. Esa noche, creo que fue un lunes en la noche, el copastor estaba predicando y él dijo una palabra en la prédica que tocó mi vida sobre algo que yo entendí que no había hecho bien, que no tenía nada que ver con el asunto con el pastor. Pero esa noche llegamos a la casa, Tivisa y yo comenzamos a orar y él decía: tengo que pedirle perdón al Señor por esto. Así que comencé a orar. Era más o menos como las 10 de la noche que comenzamos a orar. El Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Y la única explicación que yo consigo de lo que leo en la Escritura, digo, creo que tuve una experiencia así más o menos como el éxtasis que tuvo Pedro. Porque el Espíritu de Dios vino sobre mi vida y cuando esa llenura completó todo mi ser, yo comencé a hablar en lenguas, pero de una forma novedosa. Desde el momento que el Señor me había bautizado en el Espíritu, yo había hablado en lenguas, pero en ese momento fue diferente porque yo tenía la comprensión de esa lengua dentro de mi ser. Yo le estaba hablando al Señor y el Señor me estaba respondiendo. Y ya entendió que algo estaba pasando, se levantó de la oración, se sentó en la cama y comenzó a orar allí en silencio, esperando a ver qué Dios estaba haciendo conmigo. Esa experiencia comenzó a las 10 de la noche y terminó a la 1 de la mañana. Y yo oraba al Señor, yo le pedía perdón al Señor y el Señor me hacía sentir que Él me perdonaba. Pero a cierto punto el Señor me habló. Era como que el Señor me decía, estaba en esa administración, así yo sentía esa pasión, ese amor, esa ternura con Él. Y el Señor me dijo: en esto también te equivocaste. Tú no tienes razón, la tiene el pastor, tú te equivocaste. Y wow, amados, yo no sabía cómo pedirle perdón al Señor, cómo decirle al Señor que le había echado a perder. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que la soberbia es mala consejera, amado. El creerse, eso es malo consejero. Y yo estuve allí pidiéndole perdón al Señor y llorando. Y en una vez yo le preguntaba al Señor: ¿por qué no me desechaste? Podía haberme desechado. ¿Quién soy yo? Y el Señor, palabras más, palabras menos, me dijo: no te deseché porque te amo. Porque no quiero que te pierdas. Y eso, mis amados hermanos, fue una palabra como que el Señor entró en lo íntimo, en lo profundo. Yo pude entender lo que dice la Escritura de que muchos se le perdona, mucho ama. Porque quizás si yo le cuento mi falta, usted dirá: pero no era gran cosota, pastor, pero yo conocí al Señor. No es lo mismo alguien que no conoce al Señor a alguien que conoce al Señor. Y no debí haber transitado esa senda, pero la transité. Y Él me pudo desechar y no me desechó. Y yo entendí que Él me había perdonado algo grande. Porque la justa paga del pecado es la muerte. Y cuando no me visitó con muerte, sino que me visitó con vida, yo entendí que su misericordia era grande sobre mi vida. Y desde ese año mi vida cambió, mis amados hermanos. Hace 22 años mi relación con Él cambió. Yo lo pude entender más cercana, más allí. Pero eso es para todos nosotros, mis amados. La comunión del Espíritu. Y mientras yo preparaba esta prédica, el Señor puso un peso en mi corazón. Y yo quiero decirte algo. Cree que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Algunos de nosotros llegamos al Señor y llegamos en una condición que, vamos a decir, físicamente estamos solos. No tenemos esposa, no tenemos un compañero, una compañera, llegamos solos. Así como llegaste, quédate. Dedícate a buscarle a Él, porque Él tiene cuidado de ti y de tus necesidades. No hace falta que tú estés buscando, que estés mirando para la izquierda ni para la derecha. Lo que hace falta es que le mires a Él. Porque Dios, que fue el que le dijo a Adán: no es bueno que Él esté solo y le haré ayuda idónea, es el mismo Dios que tiene cuidado de nosotros y nos dará la ayuda idónea. Pastor, me estoy poniendo vieja, no me he casado, no tengo a nadie. Tu marido se llama Jesús.
Y Él está contigo todos los días del mundo. Todos los días del mundo. No temas, no desesperes, no agarres el primero que pasa por allí. ¿Por qué te vas a conformar con Ismael cuando el Señor quiere darte Isaac? ¿Por qué tomar el primero que pasa por allí? Entonces tu vida se convierte en una vida de cuadritos, en lugar de tener ese hombre de Dios que Dios quiere a tu lado, que te pueda ministrar, que te pueda hacer esa mujer de Dios que tienes que ser. En lugar de tener ese Isaac, Isaac significa risa, gozo. No, tienes que andar con Ismael. No pierdas tu fe, hermana. Céntrala en Él. Si tú la centras en Él, aparecerá a tu lado ese hombre de Dios que tú necesitas. No hay que buscarlo, Él lo va a traer. Jovencitos y jovencitas que andan allí desbocados, con las hormonas desbocadas, buscando ver en qué palo me voy a ahorcar. Apártate de ese pensamiento. Busca al Señor y deja que el Señor llene tu vida y tus necesidades. Yo te puedo testificar con mi vida. Yo no busqué mujer, yo no busqué novia, Dios me la trajo. Y hoy, 30 años después, te digo, mejor decisión Él no pudo haber tomado, porque es la compañera que necesito, la que me puede acompañar en el ministerio, la que no me va a poner trabas para servirle, la que va a estar conmigo a mi lado para que juntos podamos llevar adelante el encargo que el Señor nos ha dado. Deja la decisión en manos del Señor. Jovencita, no te conformes con cualquier cosa. Pide un hombre de Dios, porque tú necesitas a tu lado un hombre que te pueda ministrar, que te pueda pastorear, un hombre que esté cuadrado en Dios, plantado en Dios, un hombre que no te esté sacando para discotecas y para cosas del mundo que no edifican, un hombre que te combine para vamos a la iglesia, vamos a servirle al Señor, vamos a leer la palabra, vamos. Eso es lo que necesitas, no alguien que te arrastre al mundo. Levanta tu mirada porque tú vales. Y Él te dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Nada hay que buscar. El Señor tiene cuidado de ti y de tus necesidades. Ponte de pie, vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Te doy la gloria. Levanta tus manos hacia el cielo. Porque si tú eres de los que te distraes, cierra los ojos y deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta hora. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre en esta hora. Deja que el Espíritu Santo se mueva en esta hora en tu vida. Oh, el Espíritu de Dios está aquí. No ofendas al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu ministre y toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo llegue y penetre en lo íntimo, en lo profundo. Deja que el Espíritu te ministre esa palabra que necesitas. Deja que el Espíritu penetre en lo íntimo, en lo profundo y te pueda tocar allí donde necesitas ser consolado, animado, confortado, y que puedas escuchar a tu bendito Maestro diciéndote: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Aun cuando te hayas equivocado, aun cuando te hayas agarrado el camino incorrecto,
aún cuando hayas hecho lo malo, Él hoy te dice: yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para que retomemos la senda. Mi príncipe, El Espíritu de Dios está aquí, hermano. te adoraré, por quien El Espíritu de Dios está aquí. y te adoraré, por quien eres. Quizás hay en medio de nosotros alguna persona que hoy nos visita, pero que nunca ha entregado su vida a Cristo. Quizás conoces a Cristo según la carne, pero no lo conoces en espíritu y en verdad. Y Él te dice en esta tarde: hoy es día de salvación para ti. Hoy es el día, es el momento que escogí para ti. Hoy es el día que he preparado para ti. Hoy es el día que va a haber fiesta en los cielos cuando tú te rindas a Él. Y yo quisiera invitarte, si tú eres esa persona que el Espíritu de Dios ha estado tocando, ha estado moviendo, que tú vengas acá al frente para que puedas rendir tu vida a Él. El 26 de febrero del año 84 me encontraba en esa reunión y esta hermana hizo el llamado y yo sabía que era conmigo. El Espíritu de Dios estaba allí dentro de mí, yo sabía que era conmigo y yo fui corriendo a entregarle mi vida a Él. Y ese día el Señor libertó mi alma, porque yo no lo sabía, pero yo estaba atado. Y ese día el Señor libertó mi alma. Esa es la mejor decisión que he tomado. Hoy es día de salvación. Quiero la iglesia orando y vamos a comenzar a adorar al Señor. Pero si eres esa persona que el Espíritu ha estado tocando, ha estado moviendo, ven, corre acá al frente para que te rindas a Él, para que comiences una nueva vida en Él. Iglesia, vamos a adorar al Señor.